un currículum muy extenso, me ha pedido que cite 2 o 3 cosas básicas. Sí, porque bueno, pero bien, porque me lo pides. Es licenciada en farmacia, su primera licenciatura por la Universidad de Barcelona, luego tiene másteres en Ingeniería del Agua, también con ESADE, ha trabajado profesionalmente en ámbitos empresariales siempre relacionados con el tratamiento de residuos, con la recuperación, la remediación de todo aquello que está contaminado, y a lo largo de su vida profesional pues, ha estado en departamentos de gestión, tratamiento y recuperación de estos residuos. En el área docente ha impartido clases en las facultades, entiendo que en Barcelona, de farmacia, de química, en todo aquello relacionado con esto que es el sustento científico de la lucha contra el cambio climático. No voy a decir más. Es decir, tiene formación y experiencia para saber de qué está hablando, y les aseguro que aburrida no va a ser. Gracias. Tu turno. Vale, gracias. Perfecto. Creo que sí. Sí, vale. Muchísimas gracias. Como habrá una presentación, si quieres te invito, como has dicho tú con el presidente, a pasar a la primera fila. ¿Vale? Sí. Luego al final. ¿Vale? Hecho, de luego. Para ver. Vale. Primero que todo, un placer estar hoy aquí. Yo les voy a hablar en castellano, no me da rabia, no conozco el euskera, pero me gustaría. Antes de entrar en la presentación, me gustaría hacer un par de notaciones que me parecen interesantes. Una cosa que no ha dicho Vicente y que me parece relevante es Naciones Unidas, que es el máximo órgano que tenemos en todas las patas administrativas, legislativas, etc. En el año 1992, en lo que conocemos todos como la famosa Cumbre de la Tierra, bien, gracias, allí en ese año en Brasil nacieron las tres únicas cumbres marco que tiene Naciones Unidas. ¿Qué significa una cumbre marco? Aquellas en las que participan todos los países del mundo y hay representación de los 3 niveles. Entendamos uno como político o administrativo, uno científico, muy importante, y el otro empresarial. Son las 3 patas sobre las cuales se apoya Naciones Unidas. Un dato importante, y esto viene no del secretario actual, sino de otro, un día nos dijo: este brazo es Naciones Unidas, que se apoya en 3 pilares. Todos ven mi mano, que están los 3 pilares, ¿vale? Este de aquí, el dedo gordo, es el científico. Este es el que asesora a los políticos, a los empresarios y a toda la estructura a nivel mundial de todos los grandes secretariados que tiene Naciones Unidas. Pero como pueden ver, no toca la palma de la mano. Es un punto de apoyo que está en el aire, pero que es importante. Este de aquí es el administrativo y político. Con respeto y perdón de todos los políticos que hay en la sala, como cada 4, 6 u 8 años cambian, a veces la política de Obama nada que tiene que ver con la política de Trump, que viene después. Con lo cual tampoco no es un punto de apoyo fiable para Naciones Unidas. ¿Me explico? Y este de aquí, el empresarial, este es el verdadero punto de apoyo que tienen Naciones Unidas a nivel mundial. Porque los empresarios, sea una empresa familiar o no, la inversión que hace un empresario, lo que quiere, aunque sea 25 o a 30 años, aunque sabe que va a morir antes de ver aquello terminado, lo que él quiere es que en su siguiente generación, sean hijos o directores o nietos o lo que sea, aquello se mantenga. Y no le da miedo hacer una inversión a largo plazo. El clima, los grandes problemas que tenemos a nivel mundial no tienen solución a corto plazo y tienen que ser inversiones a largo plazo. De ahí que los negociadores empresariales, los que representan esta pata o este pilar empresarial, son los que realmente Naciones Unidas escucha. Yo tengo la suerte, desde hace 18 años, de estar en este equipo negociador de Naciones Unidas, y ya no solamente en las cumbres clima, que de ahí llevo pues, desde el año 2010, sino desde hace un par de años también como negociadora en temas de biodiversidad, y la otra gran marco que tiene, que es la de certificación, que a día de hoy muchos de nosotros, las noticias, los periódicos, la prensa, hablamos de los efectos del cambio climático, de los riesgos del cambio climático, de la adaptación, de la mitigación, pero son muy pocos los titulares
que nos hablen de la biodiversidad y sobre todo de la desertificación. Los que dentro de 20 años se acuerden, 15-20 años de esta charla, entenderán que si yo pongo en una escala de 1 a 20 hoy la importancia a nivel mundial que se le da al cambio climático es un 18 sobre 20, la importancia que se le da a la biodiversidad y los trabajos y la investigación y las decisiones y la legislación de la biodiversidad en una escala de 1 a 20, estoy hablando de un 10 sobre 20, y en el caso de la desertificación, la escala está en un 2 sobre 20. Pero dentro de los próximos 15 años, entre 15 y 20 años, la escala de la desertificación será un 20 sobre 20, de la biodiversidad será un 19 sobre 20 y del cambio climático seguirá siendo como hoy un 18 sobre 20, es decir, se invertirá la curva debido a la gran importancia que tendrá a nivel mundial la falta de agua, sobre todo de agua dulce, que estamos perdiendo los reservorios, y cómo eso marcará las grandes migraciones que habrá en el planeta, la falta de agua y de lluvias y por consecuentemente de cultivos. La biodiversidad, que a muchos nos suena aquellas plantas, aquellos bichos, aquello, bueno, es la flora y la fauna, digamos así, ¿no? Hay mucha biodiversidad. Hace muy poco, en Colombia, yo vi una conferencia de un conferenciante que realmente me impactó, porque estuvo 1 hora hablando, utilizando 2 cifras, es decir, en la pantalla había un 5 muy grande y al lado había un 85. Ese señor, un científico reconocido, salió a la palestra y dijo: el 5% de la población mundial en estos momentos está cuidando el 85% de la biodiversidad del planeta, sean indígenas, aborígenes, lo que sea. En los próximos 5 años, el 85% de las cadenas tróficas estarán rotas porque les faltará un eslabón. Y así progresivamente estuvo utilizando el 5 y el 85 para dar datos, datos y datos. Es decir, pensemos en cualquier cosa, pensemos en un medicamento que necesitamos, tiene una materia prima que viene de la biodiversidad, sea un mineral, sea una planta, sea un animal, ¿vale? Pensemos en cualquier producto que sea indispensable para nosotros y si dentro de los próximos 5 años tenemos el 85% de las cadenas tróficas dañadas, que no pueden ir de principio a final porque falta un eslabón, probablemente aquella materia prima no la tengamos. Por eso ahora todos los grandes equipos del Secretariado de Naciones Unidas lo que están haciendo es creando una serie de bancos genéticos para que de aquellas especies que ya quedan muy pocos individuos, sea una planta, sea un animal, consigamos tener en un banco genético la génesis para que en el momento que desaparezca una especie podamos tirar de ese banco genético y generarla artificialmente porque la necesitamos, porque quizás es parte importante de una materia prima para un producto anticancerígeno, por ejemplo, ¿vale? Es decir, de las 3 grandes cumbres, de los 3 grandes grupos de negociación, que son clima, biodiversidad y desertificación, son muy importantes. Algunos no nos suenan tanto, pero en los próximos años saldrán, como digo yo, en titulares de prensa, de la misma manera que ahora estamos ya oyendo hablar mucho de cambio climático, ¿vale? Entonces, Naciones Unidas es el órgano que a través de esas reuniones anuales o bianuales se toman decisiones donde todos, absolutamente todos los países del planeta están representados y los 3 grupos que nosotros ahora ya sabemos que son el científico, el empresarial y el político. Sí que es verdad que esta maquinaria va muy lenta, porque no avanza si no estamos todos absolutamente de acuerdo, todos en algo. Y a lo que la exigencia del planeta tenemos en estos momentos, vamos lentos. Pero cuando se toma un mandato de COP, ese mandato en 15 días cae encima de la mesa de 12 en todo el mundo, 12 grupos de países. Hay un grupo que son los países africanos,
hay un grupo que se llama Unión Europea, este lo conocemos bien, sabemos que hay 27 países allí, en el caso de África hay 77, hay un grupo que se llama Umbrella, país Umbrella, paraguas, porque es un grupo de países que lo forman pues desde Canadá, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda, pasamos también por Suiza. Si os lo imagináis en un mapa mundi es como un paraguas, las varillas, están países muy separados, ¿vale? Hay un grupo de países que se llama el Grupo ALBA, el concepto ALBA no tiene nada que ver, pero son los países bolivarianos, los antiguos de Bolívar, Nicaragua, Cuba, Bolivia, etc. Es decir, al final, entre estos 12 grupos de países están todos los países del planeta. Cuando un mandato de una COP va a los 12 grupos de países, automáticamente ellos tienen que legislar. En un tiempo no demasiado lejano, con lo que os sonará como Protocolo de Kioto, eran solamente 35 países de todo el planeta los que seguían las reglas del Protocolo de Kioto. Desde el año 2015, en concreto desde diciembre del año 2015, a nivel mundial, tenemos una herramienta que se llama Acuerdo de París. Nos moriremos con el Acuerdo de París que estará vigente y la siguiente generación y la siguiente lo tendrán, porque es una herramienta que en función del artículo cada 2, 3 o 5 años se actualiza. Es decir, es una herramienta viva que va actualizándose y que no tiene fecha de caducidad. En esta herramienta, que ha sido firmada y ratificada, que es lo importante, por todos los países del planeta, significa que cuando les llega un mandato de COP, tienen la obligación de legislar y de implementar. Me centro un poquito en la Unión Europea. Esta es la parte más mala de la conferencia, es la del rollo, pero como estáis frescos, me aprovecho, ¿vale? Conforme vayamos avanzando, cada vez es mejor, porque luego vienen vídeos y fotos, o sea, no hay casi palabras, ¿vale? Entonces, imaginaros que llega un mandato de COP, de algo que tiene que ver con clima, por ejemplo, reducir las emisiones, que es lo que tenemos que hacer, y llega la Unión Europea. La Unión Europea tiene como margen 15 días más para legislar. Hace muy poquitos años legislaba en temas climáticos y en otras cosas lo sigue haciendo en lo que conocemos como directivas europeas. Pero una directiva europea, cuando llega al país Estado miembro, en este caso España, teníamos 3 años de transposición. En clima no tenemos tiempo y no existen directivas europeas en temas climáticos. Existen reglamentos. Los reglamentos, hasta hace muy poco, eran de obligado cumplimiento a los 30 días de la publicación. En temas climáticos son de obligado cumplimiento a las 24 horas de la publicación. De manera que si se toma una decisión de COP en el país que sea, este año nos toca en noviembre Brasil, Belén, se toma una decisión de COP a finales de noviembre, llega la Unión Europea a mitad de diciembre y legislan antes de Navidad, los 27 países tienen la obligación de ese cumplimiento. ¿Me explico? Puede pasar menos de un mes y esto es muy importante. Es muy importante estar, como lo hace la Fundación Empresa y Clima, en las mesas de negociación, porque lo que se aprueba en una COP se ha estado gestando y trabajando 3-4 años antes. De manera que esa información, aunque te da mucho trabajo y importante, no te pagan nada. O sea, los negociadores trabajamos gratis, significa que no te pagan ni el vuelo de avión. Pero el tener la información de lo que va a pasar, o de cómo van a ser las cosas, o de cómo será nuestro planeta 3 o 4 años antes, es muy importante estar en esta situación. Y de aquí que el trabajo, o parte del trabajo que hagamos en la Fundación, basado siempre en datos científicos contrastados, certificados y verificados, pues tengamos, como dice Vicente, mucho argumento o mucha palabra, ¿vale? Entonces, entendiendo cuál es la parte importante de mi trabajo, que es estar en estos grupos de negociación desde hace más de 15 años, llevo 18 COPs a las espaldas, dio pie a que cada año hacemos una publicación, que de ahí conocí a Vicente en una presentación y alguna otra persona que, con el rollo que es esta de los números, y no sé cómo repite este señor, pero bueno, aquí señal que tiene más ganas de aprender. Entonces, yo luego os hablaré de emergencia climática, os hablaré de los datos que utilizamos en Naciones Unidas, os enseñaré vídeos y fotos, es la parte buena. Pero primero necesito 10 minutos para que nos centremos y veamos un poco cómo o qué importancia
y cómo están creciendo las emisiones en el planeta. No son muy buenas noticias, porque no vamos bien, yo os lo digo, pero vamos a echarle una ojeada. A ver, primero voy a hacer 3 o 4 slides solo del mundo, después de Europa y después me centraré en España, ¿vale? Para saber un poco cómo estamos. Fijaros, esto es un mapa que empieza en el año 1990, primera columna, son datos, tenemos más datos antes, pero vemos un poco la evolución de las emisiones y vemos que ha ido creciendo con los años, primero de una manera bastante exponencial y después mantenida. Es decir, primera conclusión, las emisiones crecen, excepto el año COVID, veis la bajada pequeñita del año 20, pero después se han mantenido en una tendencia al alza. En el mundo hay 217 países. Si yo hiciera la pregunta en el foro, ¿quién es el más emisor? Todos lo sabéis, es China. Lo importante, fijaros en la última columna, arriba de todo, China es el 30%, a día de hoy, con los últimos datos oficiales y verificados, China representa poco más del 30% de las emisiones del planeta. Es mucho. Hace 15 años representaba el 47%. O sea que de alguna manera, aunque no tanto como querríamos, pero China se está poniendo las pilas. Estados Unidos es el segundo emisor. Aquí hay una gran pelea en las COPs. Porque si sumáramos todos los datos históricos, Estados Unidos, igual que Inglaterra con la revolución industrial, empezaron a emitir primero. Y todas las toneladas sumadas hacen que Estados Unidos sea el gran emisor histórico en el planeta. China empezó a emitir mucho a partir del año 2000, pero a día de hoy representa el 30% y Estados Unidos representa un 13, casi 14%, que sumado es un 44%. El tercer país que muchas personas no hablan, y lo digo abiertamente porque es real, la India. Este es el malo de la película a nivel mundial. O sea, China se pone las pilas, India no está haciendo nada. Y es la primera potencia en población. Y está creciendo a 2 dígitos cada año. Estos 3 países, y he dicho y repito, hay más de 200 países en el mundo, pero los 3 primeros, los 3 grandes emisores, ellos 3 juntos suman el 51,7, es decir, casi el 52% de las emisiones del planeta. Está en la suma, la última columna es como el sumatorio, ¿no? Entonces, pensemos que si estos 3 se ponen de acuerdo en solucionar el problema, lo tenemos solucionado, lo tenemos dominado, ¿vale? Después le sigue la Federación Rusa en cuarto lugar, Japón y hasta hace pocos años aquí estaba Alemania, pero Alemania ha sido superada por la República Islámica de Irán y por Indonesia, por motivos muy diferentes. El problema de la República Islámica de Irán, que nadie habla y es uno de los grandes emisores del planeta, es porque tiene y no deja que le ayudemos con tecnología, tiene muchos pozos de gas y de petróleo totalmente obsoletos que las 24 horas del día de los 365 días del año están mal sellados y están emitiendo grandes cantidades de metano. O sea, es un foco emisor puntual de un país, pero un país gran emisor que nos hace mucho daño a todos y que encima no deja que nuestra tecnología o nuestra financiación entre para solucionar ese problema. Que total, llegaríamos, sellaríamos ese pozo bien sellado y iríamos tapando agujeros y dejando un poco el problema mejor. El caso de Indonesia es el transporte de carretera, que además utiliza la peor parte de los combustibles fósiles. Toda la movilidad de motos, de coches, de riscars, etcétera, de que tiene en este caso Indonesia, hacen que haya superado en emisiones a Alemania, que en este caso las emisiones alemanas se deben básicamente a la industria. Pero de alguna manera hemos hecho como un repaso de los países más emisores, que esto también es información que es bueno tener. Si miramos, y por no extenderme mucho, los sectores, el color rojo, que es el 44%, es la generación de electricidad y producción de calor. Es decir, a nivel, estos son datos mundiales, a nivel de todo el mundo, lo que más emisiones hace es la generación de electricidad y producción de calor. Y luego le siguen el color verde y el mostaza, con muy poca diferencia. El verde es el transporte de carretera
Un dato importante, yo oigo muchas veces que los aviones, que los barcos, que el marítimo, que la aviación, que no sé qué. No. El problema está en el transporte de carretera. Porque es puntual, son muchos millones de pequeños, pero que todos juntos emiten mucho más que la aviación y el marítimo juntos. Importante. Y entonces el mostaza es las industrias manufactureras y aquí está puesta también la construcción. Son como los tres focos más, entre comillas, emisores. Esto es una gráfica por cápita, entendiendo que cada persona del planeta, una media, veis ese 4,29 de la última columna, es como si cada uno de nosotros estemos donde estemos y nos repartimos todas las emisiones planetarias, todas, absolutamente todas, las de las vacas también, todas, somos 4 toneladas al año, cada uno de nosotros. Vemos una clara bajada en el año COVID, ¿vale? Clara bajada, es decir, el hecho de estar confinados, encerrados, etcétera, etcétera, se notó a nivel planetario muchísimo. Bueno, todos lo notamos. Vale, esto es la lista de los países por cápita. Y aquí no aparece ni China ni Estados Unidos, no, aquí aparecen los países de la península arábica. Todos aquellos de vosotros que conozcáis la península o alguno de estos países, por ejemplo Qatar, cuando acabo de decir que la media por persona de cada uno de nosotros es 4 toneladas, un catarí, veis al principio de la última columna, pues 29,35, casi 30 toneladas. Es decir, es 8 veces más de lo que hace la media de una persona normal. ¿Por qué? Son países con mucho calor, son países donde los combustibles fósiles, el coste es cero, absolutamente cero, y son países que les han educado, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, lo digo muchas veces, pero es que realmente es impactante cuando lo vives. Yo estuve un mes viviendo en Doha, por trabajo y por negociaciones del clima. Los sábados por la tarde, o los sábados, la mayoría de los cataríes, de las familias, hacen lo que muchas familias europeas hacen, y es ir a llenar a un centro comercial, ir a llenar la nevera, llevar a los niños al cine o a comprar zapatos o lo que necesiten. Después del cine nos comemos una pizza y luego regresamos al parking donde nuestro coche lleva aparcado 6 horas o 7, si hemos estado toda la tarde entre el cine, la cena y las compras, y cogemos el coche y nos vamos a casa y bueno, el domingo es otro día. Los cataríes hacen exactamente lo mismo, pero con una importante diferencia, y es, aunque estén en el parking -2, -3 o -4, evidentemente cubierto y aislado, cuando salen del coche y lo cierran, pero el coche lo dejan en marcha. Porque es tanto el calor que hay, aunque estén en un -4, que no es que se fundan las ruedas, es que el coche ya no se pondría en marcha 6 horas después. Con lo cual, ellos están 6 o 7 horas en el centro comercial que está a tope de aire acondicionado, pero el coche está en el parking 8 horas parado, aparcado, pero funcionando, quemando la gasolina, ¿me entendéis? Y como esta hay muchas otras diferencias. Doha es una ciudad que no tiene aceras, es una cosa que te impacta un poco. Cuando llegas dices, por la gente que sí que hay un gran paseo al lado del mar, pero no hay aceras. ¿Por qué? Porque los coches aparcan en la puerta y entran de puerta a puerta, porque hace tanto calor que no necesitan aceras. Nadie las utilizaría, las aceras tampoco, ¿vale? Venga, pues aquí está la lista de Qatar, Kuwait como grandes emisores a nivel por cápita. Esto es una disgregación de Kayak, estos datos mundiales. Dejadme que os enseñe, esta es Europa. Bueno, vamos a ver la europea de los 27. Solo aquí, de estas líneas, me gustaría que nos fijáramos en dos. La roja es el PIB de los 27 países europeos, y en cuarto lugar hay una línea de color lila, violáceo, por debajo de la azul, que es la línea de las emisiones. Y vemos cuán diferente o cuán separadas está el PIB, la generación de riqueza, de las emisiones. Eso significa que a nivel de Europa, de la Unión Europea, somos muy eficientes, que con poca energía y poca generación de emisiones hacemos un muy buen Producto Interior Bruto, por decirlo de alguna manera. Esta es la gráfica de China. Vemos hasta el año 15 una pendiente muy pronunciada en la línea roja, el gran crecimiento del 2000 al 2015 que tiene China, pero en el año 15 pasa una cosa: China entra y firma y ratifica el Acuerdo de París, y entonces se empieza a poner las pilas.
Su crecimiento sigue siendo para arriba, línea roja, el PIB no de una manera tan acelerada, pero sigue creciendo. En cambio, desde el año 2015, la línea violácea, que es la segunda, es casi línea recta. Yo, a nivel de negociación, claro, llevo muchos años con interlocutores que hemos llegado a ser grandes amigos. Nos peleamos en las mesas de negociación, pero luego nos vamos a comer juntos. Y yo le decía al chino, que además es muy campechano, esta palabra no sé si la entendéis. Sí, campechano, es que yo soy tortosina y es una palabra muy de Tortosa. Es muy campechano el chino, que es raro porque son todos como armarios, no se inmutan, no hablan, vale. Entonces, yo le decía, no entiendo cómo cada año claváis las emisiones. O sea, tú haces una proyección, tú eres un ministro chino y dices, este año, tal como me he comprometido con Naciones Unidas y con las COPs, yo voy a emitir 346. Y viene a la COP, ¿ves este numerito que pone aquí 345? Y el tío lo ha clavado en 345. Y el año anterior en 344. Y yo un día le dije, mira, por muy buena que sea yo haciendo proyecciones, es que nunca, bueno, no lo acierto, no lo doy en el clavo como tú. No sé cómo lo haces, porque claro, tú dices de un año para otro, China emitirá tanto. Y cuando llegas 11 meses después, es que es el número que has dicho. Y se me quedó todo serio mirando y me dijo, que es fácil. O sea, yo voy controlando a diario las emisiones del país, a diario. Cuando van acercándose al número del 345, empiezo a poner semáforos rojos. Y antes de llegar al 346, cierro el interruptor de la luz. Digo, ¿el interruptor de la luz de qué? Dice, del país. Digo, ¿cómo? Digo, sí, dice, normalmente a mitad de noviembre dejamos de suministrar energía a todas las fábricas de China. Y solamente tienen energía los hospitales, las escuelas y las casas. Digo, perdona, ¿en serio? ¿O me estás tomando el pelo? Y dice, no. Y vuelvo a encender el interruptor para las empresas y las fábricas el 1 de enero. Dice, por eso clavo el número. Digo, Dice, es que el problema lo tenéis vosotros. Y yo en mi casa no tengo problema, porque tengo un faraón que manda a todos. Y como todos obedecemos, no hay problema. O sea que el chino que se ha propuesto que esta línea azul sea recta, si nos vemos el año que viene o dentro de 2 años, la línea será igual, será recta. ¿Vale? Venga. Siguiente, la India. ¿Por qué he dicho yo antes que es el malo de la película? Evidente. ¿Veis que la línea azul y la roja van pegaditas? Si trabaja y tiene muchas fábricas a tope, emite mucho. Si hay COVID y se para, pues se paran las emisiones. O sea, no está haciendo nada. Que nos quede un mensaje claro. El malo de la película a nivel mundial es la India. El malo de la película a nivel europeo es Turquía. Y he dicho Europa, no he dicho Unión Europea, he dicho Europa, ¿vale? Pues bueno, la India. Vamos a entrar en datos europeos. ¿Os acordáis de aquella línea mundial de las emisiones que iba casi recta pero subiendo poquito a poco? Fijaros en la evolución de las emisiones desde el año 1990 de la Unión Europea, o de Europa, son datos europeos. Una clara tendencia a la baja. Cuando partíamos de más de 5 millones, estamos ahora por 3,5 millones, no llega, ¿vale? Es decir, las políticas de reducción que se han implementado en los últimos 20 años en Europa funcionan y funcionan muy bien. Por eso somos el piloto a nivel mundial. A nivel de qué país más emite, y ahora sí me centro en Unión Europea, es Alemania. Le sigue Italia, Francia, Polonia y España en quinto lugar. Fijaros en el dato, fijaros en el círculo de Alemania. El 749 significa instalaciones. El menos 40 en rojo significa, ese menos 40,6% significa que tomando como año base el año 1990, Alemania sola ha sido capaz de reducir en todos estos años un 40,6% de las emisiones que generaba en 1990. Lo entendemos. Si cambiamos la vista y nos vamos al circulito de España en quinto lugar, tenemos 294 instalaciones, pero no estamos en rojo, no hemos reducido, no estamos en números negativos, hemos crecido, eso sí, un 0,6% desde el año 90.
aquel objetivo que tenía la Unión Europea para el año 2020 de reducir un 20% las emisiones, que a alguno de vosotros le debe sonar esto, ¿lo cumplimos a nivel europeo? Sí, la respuesta es sí. A nivel España lo cumplimos no de ninguna manera. Suerte de los nórdicos y los países del norte, incluso como Alemania, que al hacer el paquete de la Unión Europea, el resultado fue como que habíamos reducido. Pero España no ha hecho bien los deberes. Y me es igual el color político del gobierno que hemos tenido, porque en los últimos 25 años hemos tenido de todos los colores. Esta gráfica muy sencilla, pero lo que nos dice es, el color rojo es empresas directiva. ¿Qué significa eso? Significa que están reguladas, controladas. ¿Quién está? ¿Qué 18 sectores hay en una directiva de comercio de emisiones? Las cementeras, las papeleras, las cerámicas, la generación eléctrica. Todos estos, evidentemente que emiten los autos hornos, por ejemplo, de Vizcaya, emiten, pero tienen la obligación de contabilizar, minimizar las emisiones, compensarlas, y todo aquello que no pueden compensar tienen que ir a subasta europea y comprar créditos para que el cómputo esté a cero. ¿Me explico? Es decir, si tú contaminas mucho, pues vas a tener que pagar mucho para que tu contabilidad esté a cero, ¿vale? A nivel Europa, el 50,3% de las emisiones están en este paquete, que es el color rojo. Y un número un poquito más pequeño, que es el 1679, que representa el 49,7%, son los sectores difusos. ¿Qué hay en los sectores difusos? El transporte de carretera, porque el marítimo y la aviación están en el otro, el transporte de carretera, los primarios, agricultura y ganadería, y sobre todo las viviendas, es decir, las casas, los edificios mal aislados, el conjunto. Entonces, de alguna manera, aunque seamos el piloto del mundo en cuanto a proyectos y buenas políticas climáticas, aún en nuestra casa podemos decir, el 50% del trabajo para hacer, que también entiendo que es un concepto claro. Y empalmo con otro dato. ¿Os acordáis cuando mirábamos los países más emisores y decíamos, China 30%, números redondos, ya sé que es 30, algo. Estados Unidos 13-14%, que se acerca más al 14%. Y luego venía la India, y venía la India con un 7 algo, ¿vale? La Unión Europea con sus 27 países a nivel mundial es un 6%. Es decir, nuestras políticas a nivel europeo son buenas, son muy buenas, dan unos resultados espectaculares, como hemos visto hace un momento en aquella gráfica de las emisiones que van bajando de una manera muy drástica. Esta gráfica son muy buenas, pero la mala noticia es que la Unión Europea en su conjunto somos solamente, o representamos, el 6% de las emisiones de todo el planeta. Es decir, sí que lo hacemos bien, pero somos demasiado poco, ¿vale? Esto en tres colores muy de una manera global. El color verde son las industrias energéticas, que aún así vemos cómo va bajando sus emisiones. El color azul que le sigue es el transporte de carretera, y el color rosado incluye las industrias manufactureras de la construcción. Y si os fijáis, a pesar que antes yo he dicho que a nivel mundial la generación de energía y de calor es el más emisor, y lo es aquí todavía a nivel europeo, porque es el color verde, el transporte de carretera en la Unión Europea está casi a darle el salto a la generación energética. ¿Por qué? Porque Europa ha hecho una gran inversión y unas políticas en defender e implementar energías renovables que emiten cero emisiones. Y ahora está encabida y trabajando en aumentar mucho, sobre todo el transporte ferroviario por toda Europa, tanto de pasajeros en viajes nocturnos o diurnos, como de mercancías, sobre todo para sacar de las carreteras ese gran transporte de camiones que tenemos de mercancías entre el norte y el sur de Europa. Vale. Paso de los datos estos europeos. Estos son emisiones verificadas por países, que vemos muy claramente cómo van a la baja, y voy a hacer un hincapié en datos españoles. Estamos ahora solo ya en España. Un dato importante, las 4 primeras columnas son agrupaciones de 5 años, O sea, la primera es 1995 y salta al año 2000.
hay 5. O sea, veis una clara tendencia al alza, pero que si en lugar de en 3 columnas lo dibujara en 20 columnas sería como más estirado, pero no me cabría la gráfica, ¿vale? Entonces, es igual, la cuestión, el año 1995, ¿vale? Que ya veníamos de base 0 en el 90, habíamos de alguna manera crecido un 13% de nuestras emisiones. Y llegamos en el 2005, llegamos a tener un 52,8 más emisiones que el año base, que era el 90. ¿Qué pasó a partir del 2005? Empieza el periodo de prueba del protocolo de Kioto. España siempre ha estado dentro, era uno de los 35 países, igual que el resto de la Unión Europea, y se empieza, sobre todo de la mano de Angela Merkel, a implementar medidas. Y de repente vemos como el siguiente salto, del 5 al año 10, la bajada es en picado. Bajamos de un 52% que éramos malos, por encima del nivel 0, y bajamos a un 20%. Y así vamos con unas bajadas mantenidas pero constantes hasta llegar a, por ejemplo, el año 23, con los últimos datos oficiales, que estamos a un menos 10,9, un menos 11 en base a ese año 90. Es decir, lo estamos haciendo muy bien en España. Aún así, tenemos que apretarnos más el cinturón. Esto es una gráfica muy sencilla, pero que te da mucha información, entendiendo, son las diferentes comunidades autónomas. El color rojo son sectores directiva, aquellos que están regulados, controlados, que es como los que tienen que hacer la declaración de Hacienda y en lo que se pasen tienen que pagar, ¿me entendéis? En cambio, en el color azul están los difusos, las vacas, la construcción, la carretera, y estos no pagan. Entonces, cuando no has visto esta gráfica y preguntas a cualquier persona de cualquier edad, les dices, tú a nivel de España, ¿qué comunidad autónoma crees que lo hace muy mal? Y todos, es que no sé por qué, siempre le tocan a los asturianos. Te dicen Asturias, no sé si es porque hay la mentalidad de los altos hornos o no sé, o la industria pesada del acero, no sé, es Asturias, ¿vale? Y luego te dice, y tú les preguntas, ¿y qué comunidad crees que lo hace muy bien? Y te dicen, hombre, Madrid está muy limpio, yo cuando voy, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Cuando ves la gráfica dices, la realidad es al revés. O sea, en Asturias, más del 77% de la industria está controlada. Tiene que reducir sus emisiones, tiene que compensarlas y tiene que pagar por aquello que no pueda reducir. O sea, más de casi el 78% está muy bien el trabajo que hacen. En cambio, en la Comunidad Autónoma de Madrid, los únicos controlados son el aeropuerto y una cementera. El resto es un incontrolamiento total. Es decir, todo el transporte, todas las M30, M40, toda la gente que tenemos que ir al centro, pues estamos en un país muy centralista, etcétera, etcétera, pues es el color azul. O sea que la realidad a veces engaña, pero esto es lo que vale. Esta es la evolución de las emisiones en España. Y esta gráfica, no quiero ser muy pesada en esto, pero es que este tipo de gráfica de todos los 217 países que hay en el planeta, este tipo de gráfica, cuando miras todas las gráficas de todos los países del mundo, te das cuenta que este tipo de gráfica en dientes de sierra, que suben y bajan, solamente pasa en Portugal y en España, y ningún otro país del mundo tiene una gráfica en dientes de sierra. La explicación es muy sencilla cuando te lo explican, pero la verdad es que al principio dio muchos rodaderos de cabeza, porque no entendíamos por qué un año, por ejemplo, los picos para arriba son picos que hay más emisiones. Y en este caso, pues pongo, por ejemplo, el año 2012, el 15 y el 17. Es que además no es un ciclo de 3 o de 2 años. Entonces, hacíamos análisis y decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado el 12, el 15, el 17 que no haya pasado los otros años? Y claro, cuando dimos con la punta de esa madeja que no encontrábamos ni el principio ni el fin, fue muy fácil, fue estirar y lo entendimos. Pues bueno, resulta que el año 2013, es el siguiente, que las emisiones son muy bajas, fue un año muy ventoso en la península ibérica. Y digo península entendiendo Portugal y España. Es decir, hizo mucho viento. Si hace mucho viento, porque vienen los alisios del Atlántico y demás, se mueven mucho las nubes, circulan muy rápido, no están estancadas. Si circulan rápido, el cielo está más azul.
Y la fotovoltaica y la solar térmica funcionan más porque tienen más horas de sol, con lo cual se generan más renovables. Si se mueven mucho las nubes, hay más lluvia, con lo cual los pantanos están más llenos, hay más hidráulica, que tampoco no hace emisiones. Y si hace mucho viento, evidentemente los parques eólicos generan más energía eólica, que tampoco no genera emisiones. Conclusión. Los años de mucho viento, como es el 13, el 14 y salta al 16 y al 18 y siguientes, cuando hace mucho viento, las tres grandes productoras renovables, que son la hidráulica, la eólica y la fotovoltaica, funcionan y generan mucho, con lo cual en el mix energético hay mucha renovable y hay menos emisiones. ¿Entendéis? Porque las emisiones, al final, quien las produce son los combustibles fósiles. Es la quema del carbón, o del petróleo, o del gas. En general, ¿vale? Hay más, pero ¿entendéis? Es decir, esta típica gráfica de dientes de sierra que pasa en Portugal, y es más pronunciada en Portugal que en España, es porque gracias a los vientos del Atlántico tenemos años con mucho viento, o sea que cuando haga mucho viento todos contentos, porque más agua en los pantanos, más solar y más todo, ¿vale? Y creo que es la última transparencia, que luego ahora viene lo bueno, no os preocupéis. La transparencia, País Vasco, es donde estamos. A ver, esto nos lo tenemos que imaginar como un reloj. ¿Veis esa refinería de petróleo que tenéis aquí? Que es la primera, la más grande, la más gorda. Vale. Y le siguen los 3 ciclos combinados y le siguen las 3 cementeras. Si pregunto por la calle a una persona de aquí y le digo, oiga, ¿usted qué sector cree que es el que más daño hace al cambio climático, el medio ambiente y tal? Y cual te dirá, la cementera. Porque aquello es muy grande, hay 3, no sé qué, ven como infraestructuras o estructuras grandes, ¿vale? Y en cambio, no somos conscientes y los 3 ciclos combinados emiten mucho más que las 3 cementeras y evidentemente la que se lleva la partida por delante es la del refinería de petróleo, ¿vale? Entonces, siguiendo este reloj del más grande, más emisor al menos, vemos que en este caso en el País Vasco hay un total de 42 instalaciones controladas que han verificado casi 6, más de 5,7 millones de toneladas de emisiones, que son bastantes, pero todas estas, incluso las 9 papeleras o aquellas 3 empresas de vidrio que hay, todas estas están controladas. ¿Qué significa? Que todo lo que emiten lo han pagado y es como si tuvieran derecho a emitirlo, lo han compensado. Les ha costado un dinero, pero lo han compensado. Nos tenemos que preocupar, como he dicho varias veces, por los que no. Estos son la suma de lo que pasa en el País Vasco, la evolución. Antes hemos visto gráficas de España. La de arriba es la suma de todas y después son las emisiones totales y después son las difusas y las directiva. Y hasta aquí es lo que me había pedido Vicente, que era un poco como decir, claro, muchas veces hablamos de emisiones, pero y es una presentación dura, o sea, no, entiendo yo que no es muy agradable, Entonces voy a pedir ayuda a mi colega para que me ayude a poner la otra, porque hasta aquí es lo que me habían pedido y ahora voy a hacer lo que yo quiera, ¿vale? Y 20 minutos y vemos unas cuantas fotos y algún vídeo, ¿sí? Vale. Porque esto es, o sea, una parte del trabajo de Naciones Unidas que nos piden siempre, y es igual para un niño de 3 años que para un adulto de 60. La primera, sí, y hay unos vídeos que ya me los buscaré yo, pero bueno, vale, sí, ya hay. ¿No sabías que había vídeos? Vale, pues es lástima porque creo que sí. Vale, entonces, lo que nos pide Naciones Unidas es que hagamos un poco, que aprovechemos las charlas, que hagamos un poco de concienciación, de sensibilización, etc. No, pero no necesito voz, ¿eh? No, para los vídeos, no. Vale, entonces, ahora es lo que voy a hacer, ¿vale? Y es una presentación un poco estándar. Esto ya os lo he explicado antes. Os he dicho que las convenciones o las negociaciones del clima... no. Yo sí que lo veo, vosotros no me había dado cuenta, ¿Esto? ¿Sí? Vale. Bueno, hay una primera transparencia que es la lista de las más importantes convenciones del clima que hemos tenido. Ahora sí. Vamos a probar ahora. Bueno, empezando arriba de todo por la del año 92, destacar cuando se firmó el protocolo de Kioto, cuando se firmó el Acuerdo de París, cuando los 187 países
entre ellos entendiendo como uno los 27 europeos ratifican ese Acuerdo de París, y terminando en la última, que fue la reunión de Bakú el año pasado. En estas diferentes negociaciones es donde se toman aquellos acuerdos que os he explicado al principio, que luego nos piden. A ver, esto es un vídeo, déjame ver si lo puedo poner en marcha, y si lo veis, sí, vale. Fijaros en la línea de abajo, hemos empezado con un máximo de 250 millones de toneladas que se produjeron en ese 1850 en el planeta. ¿Y quién lo produjo? Pues Estados Unidos y el Reino Unido, que son las dos grandes potencias en ese momento, que gracias a la revolución industrial están quemando carbón y están creciendo, y sin ser conscientes de la gran cantidad de emisiones que hacían, ¿vale? Estamos ahora a principios del año 1900, sigue siendo Estados Unidos, que ya hemos dicho antes que es el emisor histórico, y es el gran emisor, pero fijaros que Alemania y Reino Unido se están peleando por segundo o tercer lugar. Hay una India por allí, China está por abajo, China, Rusia los tenemos más abajo, los países se van moviendo. La diferente coloración, entendiendo los azules son países americanos, o sea, del continente americano, si son europeos son amarillos, es decir, la diferente coloración va en función de los continentes, pero la separación dentro de cada columna son los diferentes gases con efecto invernadero. Es decir, es una gráfica que hay muchísima información, pero hay que mirarla varias veces para buscar lo que realmente te interesa. Ahora estamos en el año 1980, vemos que Estados Unidos sigue siendo el gran emisor, Rusia, China ya en el 90 pasa por encima de Rusia, y el gran salto de China es en el año 2000. China aquí empieza a crecer de una manera exorbitada. Fijaros abajo, cuando hemos empezado por 250 toneladas, estamos ahora ya en 14.000 toneladas, ahora ya en 15, ¿vale? Y esto se ha parado en el año 16. La realidad a día de hoy, en el año 25, es que ese 15.000 se ha convertido en un 37.000. Y cuando ves los números, da miedo. La realidad es que China sigue siendo el primer emisor, Estados Unidos el segundo y la India el tercero, que esto ya lo hemos visto en la gráfica, ¿vale? Entonces, hay dos focos en el planeta, y solamente he hablado de uno. Hay dos focos, que uno es la República Islámica de Irán, con los pozos obsoletos, que a esto también hay otros países como Mongolia, que les pasa exactamente lo mismo, y el segundo foco gran emisor, lo hablaremos un poquito más adelante, pero por culpa de estos dos grandes focos emisores, no hay ninguna duda de que las emisiones seguirán creciendo. O sea, el primer concepto claro es que las emisiones crecen. A ver, tengo que salir de aquí. Vale. Esto es otro vídeo que empieza en 1881, lo pongo en marcha, ¿vale? Va muy rápido, ¿eh? Partimos de, primero era un dibujo blanco, todas las zonas azules significa que en ese periodo la media de los 24 horas, los 365 días, la temperatura estaba un poquito más fría, tomando como cero color blanco al principio. Si está amarillo significa que la temperatura media va por encima de 1 grado, si está naranja va por encima de 2, si está rojo va por encima de 3, ¿vale? Se acaba el vídeo en el año 2024, que es el año pasado, y lo del planeta azul que nos explicaban cuando íbamos a la escuela no es real, porque el planeta es amarillo y rojo, o sea, caliente, caliente. Cuando he dicho que rojo significa más de 3 grados de temperatura media, tenemos la desgracia de que las únicas pequeñas zonas blancas o azules están en zonas marítimas, ¿vale? O en zonas que no hay población. Y en cambio, donde más población hay, que es evidentemente en el hemisferio norte, pues es como más rojos, digámoslo así, estamos, ¿vale? Estamos hablando todo el rato de emisiones. Hemos visto cómo han ido creciendo por países y ahora hemos visto un vídeo de cómo a día de hoy estamos en un planeta caliente. Y esto es otra forma de verlo, también muy interesante. Cada círculo es un año y hemos partido del 1880, que es desde cuando tenemos datos fiables en todos los países del mundo. Aquí vemos un círculo por fuera que son todos los meses, ¿veis? Enero, febrero, marzo y tal y cual. Entonces, cada circulito de estos, cada año, es de un color diferente y va saltando de los colores azules a los blancos, a los anaranjados y a los rojos. Si le damos la vuelta ahora que hemos hecho esto, nos damos cuenta
de que es muy evidente el aumento de temperatura y que a nivel planetario estamos ya por encima del 1, aquí no lo pone, 1.5 de temperatura que ha crecido. Es otra evidencia de que las emisiones que no paran de crecer y tienen una serie de consecuencias, la primera y más importante es el aumento de temperatura, ¿vale? Si el año 24 fue el más cálido de todo lo que habíamos tenido y es cuando por primera vez se supera el 1.5. Me gustaría que os fijarais en los años que pone estos 3 puntitos. El de arriba pone de 1900 a 1980, hay 80 años de diferencia y en esos 80 años conseguimos o alcanzamos que la temperatura media planetaria subiera medio grado, ¿vale? Del 80 al 2010, aquí hay 30 años, es menos de la mitad de los 80 años y se subió otro medio grado más. Del año 2010 al 24 hay 14 años, es un poquito menos de la mitad de 30 años, 14 años, y se ha subido medio grado más, ¿vale? Entonces, es muy fácil predecir, tal como están las cosas, sabiendo que hay unos focos emisores que no podemos controlar, que las emisiones no pararán de crecer y seguramente la temperatura no parará de crecer. Con lo cual, en el año 30, que está aquí a la vuelta de la esquina, la temperatura será 2 grados más, ¿vale? Hay muchas personas que me dicen, pero Elvira, si es que 2 grados no es nada. O sea, si en lugar de estar a 30 estoy a 32, o en lugar de estar a 20 estoy a 22, o en invierno, en lugar de estar a 14 estoy a 16, casi que te diría que mejor, ¿no? ¿Vale? Estaremos mejor a 16 que a 14. Vale. ¿Por qué el Acuerdo de París habla como límite 2 grados y a poder ser que no se supere el 1.5? Pues por encima de los 2 grados, el 50% de la biodiversidad del planeta ha desaparecido. Y principalmente en las zonas marinas. Pero como no lo vemos, que está abajo del mar, no nos preocupa. Pero si esto no para y llegamos a tener una temperatura media del planeta por encima de los 5 grados, entre toda la lista de las especies amenazadas estamos nosotros. O sea, por encima de los 5 grados, según Naciones Unidas, se prevé que el hombre deje de existir en la Tierra. Que no pasa nada, porque somos una pulga de toda la historia del planeta. Tendremos un planeta mucho más caliente y de la misma manera que se fueron los dinosaurios, pues nosotros tampoco lo estaremos y habrá otras especies. Pero la tendencia, como dice mi madre, los números no pintan bien. Vale, fijémonos en estas gráficas, entendiendo que la línea verde siempre está en el mismo sitio, ¿eh? La campana está de Gauss. Los colores azules son países que están un poco más frescos. La columna blanca o gris, no sé cómo la veis blanca, es donde tendríamos que estar todos y hay, pues, en esos 30 años que van del 50 al 80, hay unos países que ya están un poco rojos. Luego saltamos no a 30 años, sino solamente 10, de 1990, la de al lado 2000. Vemos que los países más fresquitos se han reducido drásticamente, la parte blanca no se aprecia, pero también está reducida. Esa parte roja o anaranjada es potente, es muy grande, pero aparece una parte de color granate, preocupante, ¿vale? Y en la última década cerrada que tenemos, del año 2010 al 20, los azules ya totalmente desaparecidos, residuales igual que los blancos, la parte roja es la mayor parte, más del 50% de los países del planeta, y esa parte granate tan preocupante que había aparecido en la década anterior, a día de 2020, ya representa el 22% de los países del planeta. ¿Y qué significa que esté granate? Significa que la temperatura está por encima del 1.5-2 grados. Con lo cual ya tenemos una cuarta parte de los países que tenemos en el mundo que están demasiado calientes para tener una calidad de vida. Y la gráfica está con fondo negro que hay al lado, son desde 1880, cada columna es un año, es la media de un año, entendiendo que tendríamos que estar en el nivel cero todos, y tuvimos unos años muy fríos y luego hemos ido teniendo años cada vez más calurosos y con una tendencia al alza.
Esta es la imagen del planeta, de los colores que utilizamos ahora para hablar. Y aquí hay un dato importante y es, por primera vez, el 6 de junio del año 21, pasó una cosa que es, en 4 países, en Irán, Kuwait, Omán y los Emiratos Árabes, la temperatura se superó los 50 grados de noche y de día durante 5 días seguidos. No paró de tener esa ola de calor abrasante. Dato importante, el año 22 fueron 7 los países, el año 23 fueron 9 y este año 24 todavía no oficialmente, pero hemos superado los 12 países del planeta que han tenido olas de calor permanentes de noche y de día por encima de los 50 grados. Y vamos creciendo. Y la primera consecuencia es algo que mucha gente no conoce, que es una lluvia de pájaros. ¿Qué significa esto? Cuando más de 5 días la temperatura está por encima de los 50 grados, la humedad del aire desaparece. Y nosotros, para respirar, igual que los mamíferos y los pájaros, para hacer el intercambio en los alveolos pulmonares necesitamos humedad, para que el oxígeno sucio coja el oxígeno limpio y lo intercambie. Si no hay humedad, no hay intercambio, con lo cual caes muerto como un pájaro, o sea, pum, ya está. Entonces, sin ser conscientes, en aquellos 4 países de la península arábica, cuando el aire les quemaba, se refugiaron todos, el país se paraliza, se refugian dentro de sus casas, inconscientemente, porque no saben, se dan cuenta de que no pueden tragar, de que no pueden hablar, de que se están ahogando, y encuentran una solución en llenar recipientes de agua y con ventiladores mover esa agua que vaya humedeciendo el ambiente, de manera que al menos pueden respirar. No pueden trabajar, no pueden hablar, pero pueden respirar. Cuando salen a la calle, pasado esa ola que les quema, lo que encuentran en cualquier parte, en las carreteras, en las aceras, y sobre todo debajo de los árboles, pues aquellos que no han tenido humedad en el aire y están muertos. Y es lo que se conoce como una ola o una lluvia de pájaros. Y esto está desde las fotos menos espectaculares, pero entendéis el concepto, que es lo importante, ¿vale? Entonces, otro dato que me parece muy importante. Cuando a nosotros nos hablan de clima, o de efectos climáticos, o de riesgos climáticos, o de consecuencias climáticas, siempre nos están hablando del aumento de temperatura, ahora hace más calor, hay una ola de calor, hace más frío, etcétera, etcétera. Pero siempre de temperatura, en los noticieros, en los periódicos, etcétera. Estas son las catástrofes climáticas extremas que tenemos cada año en el mundo, que vemos que van creciendo, ¿vale? Y de esa columna, que son todo catástrofes climáticas, las únicas debidas a la temperatura son el color rojo. El color azul son inundaciones y el color anaranjado o ocre son tormentas. Entonces, que entendamos la dimensión de la poca importancia que tienen los efectos temperatura o incendios o sequías con respecto a las inundaciones, a los ríos de lodo y a las tormentas. Si yo hago una pregunta al auditorio y os digo, ¿de qué se muere la gente en el mundo? ¿Cuál es la primera causa de mortalidad en el mundo? ¿Qué pensáis? El hambre está a nivel mundial, está en 4º lugar. Si fuera hemisferio sur, probablemente sería el primero. Pero en 4º lugar, decidme otra causa de muerte que penséis. El calor. Los pulmones. Los pulmones. Tenemos el hambre en 4º lugar, ¿vale? Tenemos los cánceres todos juntos en 3er lugar. Tenemos las paradas cardíacas en 2º lugar, a nivel mundial las paradas cardíacas, pero la primera causa de muerte en el planeta es el ahogamiento. La gente se muere ahogada. ¿Por qué se muere ahogada? Porque no sabe nadar. Y no digo nadar en piscinas, digo nadar cuando hay una inundación, cuando se desborda un río, cuando hay un río de lodo. Es decir, pensemos un momento. ¿Quién sabe nadar en el planeta? Los europeos. ¿Por qué hay piscinas en los hoteles en todo el planeta, en Bali o en Singapur o donde sea? Porque los europeos queremos una piscina y queremos tomar el sol.
Pero eso significa que los africanos, los latinoamericanos, los del Pacífico saben nadar, ¿no? Es que no saben, ¿eh? No hay ninguna escuela en África ni en el mundo, excepto fuera de Europa, que tenga una piscina. No hay ningún ayuntamiento en el mundo que tenga una piscina. Hay centros deportivos donde se entrenan los atletas, que son los que saben nadar en México. Pero fuera de los atletas que van a las Olimpiadas, en México no se enseña a nadar a la gente, y en Bolivia menos, y en África ni te cuento. El africano de turno, con todos los respetos, el asiático de turno de Bali, que tiene que limpiar la piscina, tiene pánico, porque sabe que si resbala y se cae se morirá, porque no sabe nadar. Y cuando aquellas fotos que vemos de un río desbordado, una inundación, a una persona, una familia sentada encima del tejado de su choza, están controlando el tiempo que les queda de vida, porque el río les llegará, allí no hay bomberos que les salven y se van a morir ahogados porque no saben nadar. La primera causa de muerte en el mundo son los ahogamientos. Y por esto las gráficas estas, como esta, que habla del color azul, inundaciones y deslizamientos de lodo, y el color mostaza, tormentas, son las grandes catástrofes. En Nepal, claro, luego no sabemos el número de muertos. Cada vez que ahora se van fundiendo los glaciares del Himalaya y llegan aquellas grandes inundaciones a Katmandú. Son vidas perdidas, no contabilizadas. ¿Y sabéis por qué no contabilizadas? Porque no tienen seguro. ¿Quién tiene seguros? Los del hemisferio norte, para las cosechas y para las vidas. Pero los que no están contabilizados no cuentan. Y aún así, la evidencia es clara. Es decir, acordémonos de esto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un repaso. Tenemos claro que las emisiones no han parado de crecer, y lo hemos visto, y que la primera consecuencia y más importante, que no es la única, del aumento de las emisiones es un aumento de temperaturas. Y este aumento de temperaturas, entre sus consecuencias, ¿qué produce? Que no son las únicas. Pues huracanes, tifones y ciclones, que el tifón y el ciclón es lo mismo en función de si está en el hemisferio norte, gira así, y si está en el sur, gira al revés, ¿vale? Las inundaciones, el deshielo, las sequías, los incendios y las migraciones climáticas, ¿vale? Entonces, vamos a ver rapidito. Huracanes, tifones y ciclones. Esta foto es como espectacular, porque los pobres de Hawái, por eso saben hacer tanto surf, porque tienen que surfear entre los huracanes que van teniendo, 3 a la vez, que de categoría 4 pasan a 5, que no sé qué, vale. En esta, más que la foto, lo que me interesa es que leáis lo de arriba. La segunda frase. La media de tormentas tropicales es de 87 entre el año 91 y 2020. Del año 91, incluido, al 2020, hay 3 décadas, 30 años. Y de tormentas tropicales en todo el planeta, entendiendo una tormenta tropical que salta de número 4 a 5, la diferencia entre magnitud 4 y 5, ¿la tenéis clara? Muy fácil. 4, magnitud 4. Vientos huracanados hasta 200 kilómetros por hora. Arrancan las hojas de las palmeras y los tejados de las casas. Salta a magnitud 5. Vientos como mínimo de 280 kilómetros por hora. Arrancan de cuajo una palmera cuesta mucho de arrancar, que las raíces son muy duras. Quien lo haya probado, y arrancan las casas de cuajo. Yo he visto casas a 10 kilómetros de donde estaba aquella casa, entera, enterita. La diferencia entre magnitud 4 y 5 convierte una tormenta en tormenta tropical. En 30 años, en 3 décadas, la del 90, la del... No, que digo en 3 años, en 40, la década de los años 90, del 0 al 10 y del 10 al 20, perdón, en 30 años, hubo 87 tormentas tropicales en el planeta. ¿Os acordáis que en España tenemos años de viento? A nivel mundo también hay años de mucho viento. Y el año 23 fue un año de mucho viento. Y en un año hubo 82 tormentas tropicales, con nombre y apellidos, que dimos 3 vueltas al abecedario, que les vamos poniendo nombre. En un año, casi lo que había pasado en 30 años. Esta es la importancia de esta foto. Esto es el antes y el después del mismo sitio. O sea, de cuando llegó a la costa este huracán, el Helen, y cuando pasó por donde había casas.
Esto es el delta del Ebro, que yo soy tortosina, esta la tenía que poner. Tuvimos un Gloria que nos inundó todo el delta del Ebro. Pero no es que el mar desbordara y lo inundara todo, o fuera la lluvia que lo tapó todo, no. Es que la inversión térmica hizo que por las balsas de agua dulce aflorara el mar. Y salió el mar en medio de las dos grandes balsas del delta y lo inundó todo. Inundaciones. Esta tocaba, es la Dana de Valencia. No será la única Dana que veremos, por desgracia. Y ver estas calles es que daba un poco de miedo. Aquí hay un vídeo, no lo voy a poner ahora, pero bueno, como esta información o esta presentación quedará para la asociación, si alguien tiene ganas de verlo, ya está. Esto es Texas, es por poner fotos de diferentes sitios. Esto es Nepal. Esto realmente, o sea, convirtió toda la ciudad en un río de fango, ya lo veis dentro de las casas. Y esto es Pakistán. Esta, aunque es del año 22, la sigo poniendo porque el 24 de agosto del año 22 ya sé que Pakistán nos queda muy lejos, pero pensemos, 1 de cada 3 personas lo perdieron todo, absolutamente todo. O sea, sus casas, sus cultivos, sus animales, todo, sus carros, todo, y tuvieron que huir. Y estos son parte de aquellos migrantes climáticos que conocemos que se van subiendo hacia el norte del planeta. Deshielo. Este es un vídeo bastante interesante. Vamos a ver, no, espera, vamos a ver si lo puedo poner, porque aunque sea un poco borroso, a ver, aquí, vale, fijaros, nos vamos al Polo Norte ahora, está un poco borroso. Esto es el Polo Norte, y aquí tenemos solamente 25 años. Todo lo que es de color blanco es hielo. ¿Se pone en marcha? Sí, ahora. Es hielo continental, es decir, es hielo permanente, es hielo que tiene centenares o miles de años. Color blanco. Todo lo que es de color azul, más claro, más fuerte, todo lo azul se ha convertido ya en líquido. Ha dejado de ser hielo y se ha convertido en líquido. Lo que me interesa es que veáis esa corriente que se genera, que va bordeando Groenlandia. ¿Veis que va como una corriente de agua muy fría? Esta corriente de agua fría baja, aquí no se ve, pero llega hasta las costas de Nicaragua y Honduras, en el Caribe. Y esa corriente de agua fría, que además se nutre del deshielo de Groenlandia, ha hecho, estos son solo 25 años, y cuando acabe el vídeo veremos que nos hemos quedado en 2/3, o sea, hemos perdido 2/3 partes del hielo que tenía el Polo Norte. Entonces, cuando a una persona le pregunto, oiga, es que el Polo Norte está desapareciendo y que esto es muy grave, y te dicen, bueno, pues nos quedaremos sin osos. O sea, es como la respuesta, sí, la respuesta habitual. Y lo digo no como ánimo de crítica, es que es lo primero que te dicen los niños de las escuelas, es que nos quedaremos sin osos. Vale. Aquí hay 2 problemas. Evidentemente nos quedaremos sin osos, pero el problema principal, aquí veis la foto del antes y del después. Ojo al dato, es el mismo mes, es septiembre, es decir, no vale, no. El otro día, no sé cómo decirlo, no os engañaría poniendo una foto de enero cuando hay mucho hielo y otra de julio cuando no lo hay. No, es el mismo mes, con unos años, esos 25 de diferencia, ¿vale? Pero lo de nos quedaremos sin osos, hubo un fotógrafo en Alaska que en el año 15, en castellano no sé muy bien si se dice chapear, puso una chapa de localización, marcar o... sí, pues en las orejas de 19 osos, ¿vale? Entonces, al año siguiente, en el año 16, fue a buscar los 19 osos, que evidentemente encontró 7 u 8. Y uno de ellos es este. Es el mismo oso, con un año de diferencia. No es otra foto, es el mismo oso. Está chapeado, entonces, claro, como está perdiendo su hábitat y su comida, pues evidentemente está, pues como está. Y el año siguiente, el 17, de los 19 osos ya no vivía ninguno. O sea que esto es la evidencia de que nos quedaremos sin osos, ¿vale? Pero lo más importante no es quedarnos sin osos. Lo más importante es que esa corriente fría que se genera, que bordea Groenlandia, que lo habéis visto, está rompiendo las isóbaras que nos mantienen el clima templado en Europa del Atlántico. Hay una corriente en el Atlántico que sube, caliente, se enfría, baja, vuelve a subir. Y el hecho de que esta corriente fría la haya desplazado, la haya roto, hace que, por ejemplo, cuando en Europa, en julio y en agosto, tendríamos que tener meses muy cálidos con 0 lluvia y pasando calor todos, pues tenemos unas inundaciones brutales en Alemania.
Alemania y en Francia, que se llevan vidas por delante. En Alemania y Francia, que son países preparados para las inundaciones. Ese romper las isóbaras hace desplazar las lluvias y las temperaturas, de manera que en la parte norte de Europa tendremos mucho más frío y en la parte sur tendremos mucho más calor, falta de agua. Quizás en alguna población lloverá lo mismo, pero de lo repartido por todo el año se concentrará en un día y medio la misma lluvia, con lo cual será una dana, para que nos entendamos, ¿vale? Esas líneas, ese producto del deshielo del Polo Norte, esa rotura de las isóbaras, ha hecho crear un mapa en el cual hay una línea azul que coge París por debajo y no es línea recta y va bordeando y coge un poco de Alemania y sigue, línea azul, y una línea roja que en el caso de España engloba en la parte de abajo de la línea Extremadura, sube hasta la ciudad de Madrid y se va hacia la Comunidad Valenciana, de manera que Valencia queda debajo de la línea roja y Castellón en la parte de arriba. Por encima de la línea azul no verán el sol, lloverá permanentemente, el frío aumentará y será una niebla constante como es Londres o Escocia. Por debajo de la línea roja no lloverá, al revés de lo que pasa arriba, la temperatura irá en picado para arriba y cuando tengamos periodos de lluvia tendremos danas. Entonces, si nos metemos en el mapa y miramos París, que da en la línea azul, y Madrid, que está justo en la línea roja, ¿dónde se va a vivir mejor que en ningún sitio? Pues aquí. Tenéis suerte, ¿eh? Yo ya tengo claro dónde tengo que buscarme una casa. Le voy diciendo a Vicente, esto cada vez me gusta más cuando vengo a Bilbao. Vale, fijaros en estas dos fotos. He puesto el Uppsala no porque es el más evidente, sino porque es quizás uno de los más conocidos. De todos los glaciares que tenemos en el planeta, es uno de los más visitados. Y la foto de arriba y la foto de abajo, que es la misma y tomada desde el mismo sitio, una es del año 1928 y la otra del 2014. Evidentemente no hay ni 100 años de diferencia. Y lo que no podemos ver, pero como sé que sois buenos alumnos, os vais a creer, es que en la de arriba hay 23 kilos de hielo y en la de abajo hay 1. Esta es la proporción. No estoy hablando de la mitad del hielo perdido o de una décima parte. Estoy hablando porque el hielo del glaciar vemos la parte de arriba y no vemos la profundidad del hielo del glaciar. Es decir, tenéis que pensar, en la foto de arriba tenía 23 kilos de y ahora tengo 1 kilo de. Ya está, ¿vale? Y este de empalmo con reservorio de agua dulce que nos da vida y que ha ido a parar al mar y se ha mezclado con el agua salada. Y esto que pasa en los glaciares del planeta pasa en el Ártico, que lo acabamos de ver, pasa en la Antártida. El tercer gran reservorio son el campo sur de los glaciares chilenos, esto es Argentina. Estos 3 grandes reservorios junto con Groenlandia, que es el cuarto, se están perdiendo a velocidades brutales. Cuando antes os hablaba de la importancia de la Convención Marco de desertificación y falta de agua, ¿entendéis por dónde van los tiros? Entre otras cosas porque lo estamos perdiendo todo, ¿vale? Hablemos un poco de sequías. Según Naciones Unidas, de cada 10 personas que hay en el planeta, 4 dedican su día, todo el día, a buscar agua para poder vivir hasta el día siguiente. 4 de cada 10. Y esto, de entrada, si os lo hubiera preguntado antes de deciros esto, me hubierais dicho, pues 1 de cada 20, los africanos, algunos países. No. 4 de cada 10 dedican su jornada entera a ir a buscar agua. Esta foto de Bilbao fue en junio del 22 y en Bilbao 46 grados en junio también impacta, ¿eh? Es la sequía del pantano, pero esta va para vosotros. Y esta, para mí, se lo comentaba Vicente esta mañana, este es el Río Negro. Yo no sé si yo tengo la suerte de viajar y de haber viajado mucho por el mundo. El Río Negro es el gran río que nutre el Amazonas. El Río Negro tiene una anchura de aguas brutales en continuo, de más de 4,5 kilómetros y medio de ancho. Y el Río Negro
el año pasado, el 24, se podía cruzar andando con agua en la rodilla. Y son 4,5 kilómetros de arena, sorra, como si fuera un desierto. Esto es consecuencia de la gran deforestación que está sufriendo Brasil y sobre todo en la época Bolsonaro, que ahora Lula ha parado un poco, pero precisamente la COP de este año, que las condiciones eran muy duras, porque es después supuestamente de la época calurosa, de los dengues, de todas las plagas, pero Lula quiere que vayamos allí para que realmente veamos la realidad de lo que es la Amazonia a día de hoy. Incendios. Me interesa que os fijéis en la gráfica. El color naranja, ocre son temperaturas, el color rojo son incendios, incendios naturales. Hay una correlación clara, clarísima, que cuando la temperatura desborda, el bosque se enciende y se calcina. Y es algo que sufrimos todos los años y que lo vemos. Quedan 5 o 6 minutos, no voy a ser mucho más pesada, ¿vale? Esto es mi tierra. Esto es una foto sacada desde la ventana de mi madre, con 85 años, viendo un incendio en Tarragona en julio. No es mucho con lo que son los grandes incendios, pero para aquella zona del Ebro, 3.300 hectáreas afectadas. Hay un municipio que se llama Charta, que no hubo ninguna muerte, pero el 82% de toda la propiedad del municipio se quemó. Fueron granjas, campos de olivos, campos de naranjos, casas de campo. El 82% de un municipio ha desaparecido todo y hay familias enteras que lo han perdido todo. Esto es en la provincia de Tarragona. Esto es Galicia, pero esto es Los Ángeles, sitios preparados, vamos a decirlo así, y esto es la Amazonia. En la Amazonia, en el año 2024, se registraron 140.000 incendios y había aumentado un 42% con respecto al año anterior. Esto es Australia, es decir, me es igual. Aquí hay un incendio de 52.000 kilómetros cuadrados. Es como si cogiéramos las provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca y quedaran todas quemadas, todo, absolutamente todo. Las 3 provincias, para que entendamos un poco la dimensión de lo que estamos hablando. Y esta es, por fin llegamos al segundo foco que os he dicho al principio, que no podemos controlar ni parar. Esto es el Polo Norte, el círculo, lo veis, ¿eh? Y el círculo polar ártico, y cada puntito de estos, sea Noruega, sea Rusia, sea Siberia, sea Canadá o Alaska, son incendios incontrolados y que dices, pero ¿cómo hay un incendio aquí? Si no ha habido tormentas ni descargas eléctricas, no hay colillas, no hay gente, es decir, te quedas un poco como sorprendido. Esto es lo que el segundo foco se llaman incendios zombies. ¿Qué es un incendio zombie? Siberia y toda la zona ártica o alrededor del Polo Norte durante años y años y miles de años ha estado congelada. Pero como la temperatura no para de crecer, ¿os acordáis del mapa mundi de color rojo y anaranjado y toda la franja de arriba que estaba roja? Vale. Pues cuando llega la primavera, el hielo de la Siberia se funde y la foto es esta. Esta foto es del 2 de junio del año 20, pero es igual todos los años. Es decir, se quedan estos lagos, estas balsas del agua que ya la tierra no puede empapar, pero todo el hielo ha desaparecido. Claro, florece, está verde, está bonita. Crecen los árboles, no son muy grandes los árboles, si os fijáis, pero crecen los árboles. ¿Qué pasa con el crecimiento de los árboles? Porque claro, hacen la fotosíntesis, intercambian el oxígeno, es un gran pulmón, de hecho este es el pulmón del planeta a día de hoy. Cuando preguntas sobre todo en las escuelas y les dices, ¿cuál es el pulmón del planeta? Y la gente, mayores, no hace falta que sean niños, te dicen, la Amazonia. Y tú les dices, no, mira la Amazonia, la estamos perdiendo, se quema cada año, etcétera, etcétera. El gran pulmón la Amazonia sigue siendo el pulmón del continente americano, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero el pulmón del planeta es la Siberia, es toda la zona, esta franja norte de Rusia. Cuando los árboles, porque las condiciones les son favorables, crecen, lo que hacen las hojas de los árboles es intercambio de oxígeno, se comen los gases malos y con la fotosíntesis sueltan oxígeno. Por eso le llamamos el pulmón, y esto es algo muy bueno. Pero hay una parte negativa, y es que
como el árbol crece, mueve las raíces y al mover las raíces hace grietas, estaba pensando en la palabra escleches, hace grietas en la tierra. Y entonces al hacer las grietas, ¿qué pasa? Entra oxígeno. Y cuando entra el oxígeno, ¿qué hay debajo? En el caso de la Siberia, que durante años y años el permafrost y la materia orgánica que se ha pudrido ha creado turba, las grandes turberas. Y la turba, con hacer así, se enciende. Con lo cual, a la que entra oxígeno, se produce un incendio. Pero claro, el incendio no había nada, o sea, simplemente se ha producido de manera natural. Y como se mueven todos los árboles que van creciendo, producen este montón de incendios al lado del Polo Norte. Claro, estos incendios queman y queman y queman, como este que veis aquí en la foto, y cuando se apagan, porque bomberos no hay, pues se apagan con las primeras nieves. O sea, van pasando los incendios, van quemando, consumiendo, pues 4 meses o 5, lo que dure esta primavera-verano, y cuando llega el invierno, con las primeras nieves, se acaban los incendios. Pero la turba continúa quemando debajo. El incendio es un incendio zombie, porque durante todo el invierno va quemando por abajo, buscando salir en algún momento en la siguiente primavera, que le entre el aire y que vuelva a salir y que vuelva a quemar otros árboles. Claro, si esto lo sumamos a los pozos obsoletos de Irán o de Mongolia, es que no lo podremos parar. Y como no lo podemos parar, dices, pues las emisiones seguirán creciendo. De manera que el dato clave de esta presentación es: las turberas del hemisferio norte a día de hoy almacenan más carbono que todos los bosques tropicales del mundo combinados. Eso significa que cuando se vayan quemando estas turberas, estamos soltando a la atmósfera mucho más carbono que si tuviéramos todo el planeta quemándose, los bosques tropicales. Y eso significa que aumentarán más las emisiones, con lo cual aumentará más la temperatura, con lo cual los efectos serán más drásticos. Y otra consecuencia son las migraciones climáticas. Este mapa no lo suelo utilizar mucho, pero para mí es muy importante y por eso he querido ponerlo. Es para que os vayáis más desanimados a casa, ¿eh? Porque si os hiciera una foto de la cara que tenéis, yo, Vicente, no me vais a invitar nunca más. Lo tengo claro. Vale. Entonces, en las condiciones actuales, las manchas negras, mancha negra significa que no hay vida. ¿Por qué? Porque hace más de 15 años que no ha caído una gota de agua, no hay ninguna brizna de planta, ni de hierba, ni de nada, no hay herbívoros, no hay carnívoros, no hay personas, y entendemos por qué tenemos tantas migraciones africanas intentando cruzar el Mediterráneo, ¿vale? El problema está en el año 2070, que Naciones Unidas cree convencida que todas las zonas rayadas de este mapa mundi serán manchas negras. ¿Esto será un gran problema para África? Pues la verdad es que no, porque hay gente, pero no hay tanta en esa zona. Pero pensad en la India. La India es la primera potencia en cuanto a población mundial. En la India hay más de 1.200, casi 1.300 millones de personas. Y esas personas, con olas de 50 grados y años sin una gota de agua, se van a desplazar todas para arriba, para los Himalayas, que se están fundiendo la nieve y los glaciares, y que serán habitables si pensamos en temperatura. Pero claro, esto es una migración, una movilización de gente que nos lleva a tener un planeta muy, muy diferente, ¿vale? Aquí hablamos de los desplazamientos de millones de personas durante la última década, lo que llamamos refugiados climáticos, de dónde se van y a dónde van, por decirlo de alguna manera. Y estos son los fenómenos meteorológicos extremos que provocan esos nuevos no sé cuántos millones de personas desplazadas. Y creo que con esto casi acabamos. Sí, vale, y aquí 3 minutos, va, un poco de algo positivo. Tenemos soluciones, ¿eh? Tenemos soluciones. Venga, va, algo de soluciones. Venga, tenemos el foco muy puesto en las renovables, sea eólica, solar, hidráulica, geotérmica. El foco muy puesto en el hidrógeno verde y en la captura de carbono, ¿vale? Lo paso rápido, porque hoy esto no toca, esto es un añadido, ¿vale? Pero solo unos datos. En el año 2000 hicimos una previsión de cuánta capacidad eólica habría en el mundo 10 años después.
Y la realidad, gracias a la tecnología y la innovación, es que no lo duplicamos, sino que lo multiplicamos por 24. Y esto es una muy buena noticia. La siguiente, si me pasa, sí. Este es el costo de la eólica, en tierra, la marina es más cara. Pero cuando nosotros partíamos en el año 1984, con los primeros molinos, y partíamos de 250 euros, no os digo la referencia, pero entended, 250 euros, en el año 18 estamos hablando de 5 céntimos. Lo que nos costaba 250 euros ahora nos cuesta 5 céntimos, con lo cual es una súper muy buena noticia. Y a nivel mundial, la inversión en capacidad de generación, entendiendo columnas grises fósiles y verdes renovables, fijaros, el año veo que está mal puesto, sí, se ha desplazado el último número, es decir, del 2009 al 19, con solo 10 años, fijaros la diferencia que hay. Otra muy buena noticia. Hay países, como en este caso Portugal, y entendiendo Escocia como un país también, que viven días y meses que les sobra solamente la producción de energía eólica para mantener toda la infraestructura del país. Solo la eólica. ¿Os acordáis que he dicho que en Portugal hace más viento que en España? Pues, y en Escocia también, pues aquí lo tenemos. Estas son las instalaciones fotovoltaicas solares mundiales, entre el año 80 y el 2000. La línea de abajo, no sé por qué los años se ven con la última cifra mal, pero bueno, es igual. Es exponencial, el crecimiento es de 1 a 800. O sea, desde el año 1980, tomamos la referencia de 1, y el año 2020 estamos en multiplicado por 800. No es ni el doble ni por 10, es multiplicado por 800. Y a la vez, el costo, lo que nos cuestan las celdas solares de silicio, ha disminuido de 80 euros el vatio a 20 céntimos el vatio. O sea, también estamos hablando de... lo que nos cuesta dinero nos cuesta como 800 veces menos, lo que produce es 800 veces más. Con lo cual, la solar fotovoltaica está inundando el planeta porque realmente los números son muy buenos. Estos son nuestros amigos los árabes, que además de petróleo están invirtiendo. Esto es México, es enorme esta instalación, yo la he visto y es espectacular. Y esto es Bangladesh, cada uno a su tamaño y a su medida. Y a mí la que me gusta es esta, la de Sierra Leona, porque aquí con estos folios solares, son capaces de navegar por el planeta y conocer el mundo. O sea, esta a mí me parece fantástica, con estos ordenadores de Naciones Unidas y los niños flipando de lo que hay en el planeta, de lo que pasa en otros mundos. Pero los que vais o habéis estado en el Vaticano, aquellas tejas tan bonitas que yo siempre, cuando subía a la cúpula de San Pedro, me preguntaba, no sé quién debe estar limpiando a las 4 de la mañana porque las tejas siempre están relucientes. Pues bueno, ahora están relucientes las placas solares. Esta es la hidroeléctrica a nivel mundial. Fijaros en China, en todo el sudeste asiático, la gran mancha azul que hay. A China la criticamos mucho, pero en estos momentos por cada 5 vatios que entran en la red, 3-4 vienen de origen renovable. O sea que China está haciendo los deberes y si no, apaga la luz. Acordaros, apaga la luz, que esto también es importante. A mí me da coraje esta gráfica, porque España, con la cantidad de sol que tenemos, es que no tendríamos que estar todo amarillos. O sea, los puntitos amarillos que tiene Alemania cantidad y el sur de Inglaterra mucho, es la energía solar. La eólica es azul claro y la hidroeléctrica es azul marino. Pero es que España tenemos que hacer más rápido los deberes, Estamos perdiendo el mejor recurso que tenemos. Y los países del norte se aíslan. Los nórdicos tienen mucha geotermia. Ellos la aprovechan mucho. Esto es el precio de las baterías, ion litio en este caso, cómo ha ido disminuyendo a la vez que los coches eléctricos en el mundo van creciendo y creciendo. Claro, todo esto son noticias positivas. ¿Por qué? Porque los crecimientos son exponenciales, porque las soluciones como el hidrógeno verde van muy rápido. Esta es la gran hidrogenera que hay en Alemania, que hay varias, pero esta es enorme, es muy grande. Pero también las tenemos en España. Esta es de Mallorca y se llama hidrógeno verde porque la fuente o la base es, en este caso, la fotovoltaica, la solar, es una renovable. Y en la captura de carbono, aquí hay muchas esperanzas puestas y realmente no tanto entendiendo la captura y almacenamiento, sino la captura del carbono del aire, es decir, las emisiones, el aumento de temperatura que lo tenemos en el aire,
Imaginaros como unos ventiladores enormes que cogen aire, lo pasan, pero cuando sale por la parte de atrás del ventilador se ha quedado el carbono que se almacena en estas instalaciones. Esta está en Suiza y esta está en Islandia. Esta es muy grande. Esto no es una maqueta, ¿eh? No sé si veis al tío allí abajo en las escaleras, para que entendáis la dimensión de lo grande que es, y funciona espectacularmente. Claro, con muchas de instalaciones de este tipo, con gran tecnología e innovación, pues podemos, como aquel que dice, almacenar todo lo que los pozos de Irán están soltando. Y con esto acabo. O sea, a partir de